¿Qué tal? Buenos días con los presentes. Vamos a dar inicio a la práctica dirigida número 4, en la cual vamos a continuar con los temas. En este caso seguimos con temas, en general son temas de corte transversal. Vamos a ver un poco sobre distribuciones de variables truncadas. También vamos a trabajar modelos de truncamiento, de censura, de selección muestral. Y básicamente eso sería todo por la P de hoy. Son 3 hojas, pero en realidad es cortita. Primero vamos a hacer una parte de desarrollo en la pizarra que se ve allí y luego vamos a ir al laboratorio de Stata, que me imagino que debería de estar ya publicado todos los archivos. Lo voy a comprobar rápidamente o tal vez alguno de ustedes me puede confirmar si es que ya están los archivos publicados. A Ya ver, está, Mauricio. Buenos es- días. ¿qué tal? Buenos días. Ya están, ¿verdad? Material PD4, listo. Muchas gracias. Entonces, como ya están, podemos ir con la parte del desarrollo. Antes de empezar, quisiera saber si alguno tiene alguna duda sobre la PD pasada o sobre la PC incluso tal vez. Si no, también podríamos verlo al final de la clase. Sí, entonces si no hay dudas al respecto, continuamos con el desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos acá para empezar? Nos dan una función de distribución de variables truncadas. Nos dice que da la siguiente función de probabilidad, la que tenemos acá en pantalla. Tenemos un lambda que es un número entero mayor a cero, positivo, y nos dice que el x solamente toma valores enteros no negativos, que es prácticamente lo mismo, solamente que está parafraseado. ¿Y qué es lo que nos piden respecto a lo que tenemos por acá? Que hallemos la función de probabilidad para la variable x si esta está truncada en cero. Entonces, teniendo en cuenta lo que estamos viendo sobre truncamiento, censura, ¿alguna tiene alguna idea de o podría tal vez explicar para la clase qué entendemos por una regresión en la cual se aplica un truncamiento o una regresión con truncamiento en general? Sí, creo que Angelus quiere participar, pero no sé, no te escucho bien. Pero me sale que tu micrófono está prendido. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Ya. Lo que entendí de regresión con truncamiento es que no existe información a partir de un umbral que se da. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando una base de datos sobre el salario mínimo y eso nos da el Ministerio de Trabajo, nuestra se acotaría desde el salario mínimo y todo lo que está menor al salario mínimo ya no se tomaría en cuenta. Eso es lo que entendí. Que puede ser un truncamiento por la izquierda o por la derecha, incluso por ambos lados. Así es que así nos dice nuestra base de datos. Sí, sí estaría bien lo que dices, tal vez para complementar un poquito, gracias por tu participación. Bueno, en general esta variable, ¿cómo sabemos si tenemos truncamiento o, por ejemplo, censura, que vamos a ver después? Depende mucho de cómo hayan sido tomados los datos, de la manera en la cual ha sido realizada la encuesta y del propósito de la investigación también. En este caso, en el truncamiento, lo que vamos a tener es que una de nuestras colas va a ser cortada, tal cual como dices, que puede ser cortada por la parte derecha o por la parte izquierda, o tal vez entendido como la parte superior o por la parte inferior en este caso. Vamos a ir viendo en el laboratorio un ejemplo más a detalle para entenderlo un poco más, pero vamos en este caso con esta parte que es la parte matemática en este momento. Entonces, vamos a dar comienzo, un momentito, me dan por favor. Listo, entonces vamos a comenzar. ¿Qué era lo que teníamos por acá para empezar nuestra función de probabilidad? La cual es la siguiente. El lambda elevado a la x multiplicado por el exponencial elevado a la menos lambda dividido entre x factorial. De aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos para el desarrollo de lo que viene a continuación y son los que voy a poner acá al costado. Entonces lo pongo como un par de acotaciones. Lo primero que tendríamos en este caso es qué pasa con esta probabilidad cuando x es igual a cero. Probabilidad de x es igual a cero. Lo que tendríamos en este caso sería un lambda elevado a la cero multiplicado por un a la menos lambda
dividido entre 0 factorial. 0 factorial en este caso es igual a 1 y lambda elevado a la 0 también es 1. Entonces todo esto de acá se va a ir y finalmente nos vamos a quedar solamente con e elevado a la menos lambda. Luego también, ya después cuando vayamos a calcular el valor esperado, la esperanza, vamos a tener que aplicarle una sumatoria a esta probabilidad. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de la probabilidad que tenemos acá, que sería lambda elevado al x multiplicado por e a la menos lambda, dividido entre el x factorial, y esto va desde x para 0 hasta el infinito. Entonces el valor finalmente de esto de acá, deberíamos tenerlo en cuenta, es igual a 1. ¿Y qué pasa para el caso en el que después esto de acá es multiplicado por un x? O sea, es lo mismo multiplicado por un x. El valor en este caso finalmente no va a ser x, sino va a ser lambda. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos, estas tres ecuaciones, ya podríamos comenzar con el desarrollo. Acá faltaría multiplicar por un x y ya estaría completo. Entonces, ahora sí podemos comenzar. ¿Qué era lo que nos pedían por acá? Ahí la función de probabilidad para la variable x sí está truncada en 0. Entonces, tenemos que condicionar lo que tendríamos acá al comienzo. Voy a ponerlo por acá. Hallamos. Y voy a ir con el cálculo, que sería la probabilidad de x dado x mayor a 0. Entonces eso acá se desarrolla de la siguiente manera. Este es igual a la probabilidad de x dividido entre la probabilidad de x mayor a 0. En este caso estamos trabajando con probabilidades, con función de probabilidad por la distribución y no con una función de densidad que tal vez se acomoda a otro tipo de distribución. En este caso esto de acá sería igual a la probabilidad de x, ya la tenemos por acá arriba. Sería lambda, la x multiplicado por e a la menos lambda, dividido entre el factorial de x. Todo esto acá dividido entre 1 menos la probabilidad de x es igual a 0. Entonces esto de acá por propiedad, la probabilidad de x mayor a 0 es igual a 1 menos la probabilidad de x es igual a 0. Ustedes lo deberían de tener también en sus apuntes de clase. En las diapositivas del profesor también se encuentra desarrollado. Entonces de aquí, continuando ya desarrollando, lo que obtendríamos en este caso, lo que tendríamos que realizar sería reemplazar los valores que corresponden y multiplicar cada caso que sea correspondiente. En este caso nosotros ya sabemos cuál es el valor que toma la probabilidad cuando x es igual a 0 y lo teníamos por acá arriba. Entonces ya solamente tendríamos que reemplazar. Acá tendríamos lambda elevado a la x por e a la menos lambda dividido entre el x factorial, todo esto dividido entre 1 menos esta probabilidad que ya teníamos por acá arriba, que era e menos lambda. Entonces aplicamos la multiplicación o la división en este caso, que finalmente nos da como resultado lambda elevado a la x multiplicado por e a la menos lambda dividido entre x factorial multiplicado por 1 menos e a la menos lambda. Entonces, lo que hemos obtenido acá sería la probabilidad de x, dado que nuestro x es mayor que 0, en este caso se encuentra truncado por el lado izquierdo. Entonces lo pego un poco más y lo voy a enmarcar para que quede acá resaltado el resultado final. Entonces esto acá es lo primero que hemos hallado de lo que nos pedían por ahí arriba y ya podríamos ir a la segunda parte en este caso, que nos pide hallar la esperanza de la variable x truncada. Entonces hay que ir recordando cómo se calculaba la esperanza. Ahora lo voy a copiar y pegar por acá. Ya. Entonces en este caso ahora vamos a calcular la esperanza, como dice ahí, pero esta esperanza es la esperanza condicionada para cuando x es mayor, es mayor que 0, perdón. Entonces la esperanza de nuestro x dado x mayor a 0 sería igual en este caso, como estamos trabajando con una función de probabilidad y no con una función de densidad, sería la sumatoria de esta probabilidad que tenemos en este caso, probabilidad de x dado que x es mayor que 0, multiplicado por x. Y esta sumatoria va desde x es igual a 1 hasta el valor infinito. Entonces esto es lo que tenemos de momento. Tendríamos que ir desarrollándolo. Esto de acá sería igual a la sumatoria, todo se mantiene igual, de x igual a 1 hasta el infinito. Y acá reemplazaríamos el valor que ya hemos hallado previamente, que sería la probabilidad de x cuando x es mayor que 0. Y esto de acá ya lo teníamos por acá y lo tenemos enmarcado acá en el cuadro verde. Entonces esto de acá lo reemplazamos. Acá tendríamos lambda
por x multiplicado por e a la menos lambda dividido entre x factorial multiplicado por 1 menos e a la menos lambda. Entonces, ¿qué más nos faltaría por acá? Nos faltaría multiplicar este x, me parece que sería lo único. Y sí, entonces multiplicamos por el x, y acá tenemos que realizar algún tipo de arreglo para que el desarrollo sea más fácil posteriormente. Lo que vamos a hacer es, en este caso, tendríamos que desagregar nuestro e a la x, nuestro lambda a la x, perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces primero voy a poner acá la sumatoria, x es igual a 1, y ese lambda a la x también puede ser expresado como un lambda a la x menos 1 multiplicado por lambda. Entonces multiplicado por lambda acá, voy a corregir esto para que sea más claro. De tal manera que si acá sumamos estos exponentes, x menos 1 más 1, tenemos x. Entonces tenemos el mismo resultado, todo lo demás lo dejamos tal cual como estaba. Acá sería e a la menos lambda multiplicado por x. Y lo que podríamos hacer en la parte del denominador sería desarrollar ese factorial. Entonces tenemos acá x multiplicado por x menos 1 factorial. Y aquí lo podemos dejar. Todo lo demás lo dejamos igual. 1 menos c a la menos lambda. En este caso lo que podríamos hacer ya sería simplificar lo que hay en común tanto en el numerador como el denominador, que en este caso sería el x. Entonces se va el x por acá y se va el x por acá también. Yéndose ambos x, lo que nos quedaría en este caso sería lo que ya voy a poner a continuación. La sumatoria de este x igual a 1 hasta el infinito de lambda a la x menos 1 multiplicado por lambda multiplicado por e a la menos lambda. Todo esto de acá dividido entre x menos 1 factorial multiplicado por 1 menos c a la menos lambda. Entonces este sería prácticamente ya casi el resultado. Podríamos ir avanzando un poco más. Lo que vamos a hacer en este caso es cambiar la notación que tenemos por acá, o en todo caso reemplazar nuestro x menos 1 por un valor k. Entonces lo pongo por acá. Vamos a usamos un k que sea igual a nuestro x menos 1. En donde, en esta ecuación que la voy a poner como, en esta igualdad en realidad que voy a poner como un asterisco. Usamos k es igual a x menos 1 en nuestro asterisco que tendríamos por ahí arriba. Entonces vamos a reemplazar ese valor y lo que tendríamos sería lo que se va a ver a continuación. La sumatoria que va de este x es igual a 1 hasta el infinito, aplicado a ¿qué? A nuestro lambda. En este caso, nuestro lambda elevado a la k. Y de hecho lo que ya podríamos hacer de una vez sería hacer el arreglo, ¿no? ¿Qué pasa si de este x es igual a x es igual a 1, el 1 lo pasamos a restar, tendríamos x menos 1 es igual a 0. Entonces acá ya podríamos ir cambiando lo que tendríamos en este caso, que esto sería igual a k, ¿no? Por lo tanto, podríamos poner por acá k es igual a 0. Esto acá lo dejo a un ladito. Color negro, ya. Entonces lo que tendríamos sería esa sumatoria, ya hemos modificado la parte de acá, de lo que teníamos acá, hemos pasado acá utilizando k es igual a x menos 1. Continuamos con el desarrollo, tendríamos acá un lambda elevado a la que, ya no es x menos 1 en este caso sería lambda elevado a la k. Lambda elevado a la k, esto multiplicado por lambda por e a la menos lambda, acá si no cambia nada. Todo esto acá dividido entre, ya no tendríamos acá otra vez el x menos 1, sino tendríamos el k. Dividido entre k factorial, multiplicado por 1 menos e a la menos lambda. Entonces este es el nuevo resultado que tenemos. Ya lo que vamos a hacer a continuación es seguir desarrollando. Sacamos todo lo que no tiene que ver con k, porque esa sumatoria afecta a todo aquel que tenga un k, por ejemplo, acá en el exponente, o que sea un valor de una constante, o de un coeficiente. En este caso sacamos todo lo que no tenga que ver con k, que sería todo lo que es relacionado con lambda. Entonces acá tenemos un lambda multiplicado por, un lambda entre 1 menos c a la menos lambda. Basta con sacar lo que tenemos por acá. ¿Por qué no todo? Porque vamos a ver a continuación qué se va a hacer. Entonces acá tenemos sumatoria de k es igual a 0, que va hasta el infinito, aplicado a ¿qué?
aplicado a nuestro lambda elevado a la k, lambda elevado a la k, multiplicado por el e a la menos lambda, todo esto acá dividido entre nuestro k factorial que teníamos por allí. Entonces todo esto de acá, ya lo teníamos por acá arriba me parece. Entonces vamos a ver por acá arriba si es que teníamos algo similar. Creo que dentro de las acotaciones, sí. Acá tenemos un valor similar que ya habíamos calculado anteriormente, solamente que ya no es x, en este caso se trabaja con k, y lo que podríamos hacer sería ya decir que esto acá es igual a 1, según lo que habíamos definido al comienzo. Entonces, definiendo como es igual a 1, tendríamos ya el resultado final, que sería lambda entre 1 menos e a la menos lambda, y todo esto de acá sería igual a lo que nos pedían, que era el esperado de x dado x es mayor a 0. Entonces lo marcamos otra vez, y sería el resultado de la letra B. En este caso es full álgebra lo que estamos haciendo, operaciones, y tener en cuenta estas acotaciones que habíamos hecho acá al comienzo, que para, para resaltarlas mejor las voy a marcar por acá de un color morado, para que se resalten más respecto a lo demás. A ver un momentito. Ya, ahora sí, esas son las tres acotaciones con las que estamos trabajando. Ya hemos utilizado dos hasta el momento, una para la letra A, si no me equivoco, y otra para la parte B del esperado. Y ya para finalizar, lo último que nos faltaría sería calcular la varianza de esta variable x truncada. Entonces, vamos a copiar el ejercicio y lo pegamos por acá. A ver que lo adecuo bien. Y ya estaría. Entonces tenemos nuestra variable c, que ya nuestra pregunta número c, que nos pide hallar la varianza de la variable x que se encuentra truncada. Pues vamos a utilizar un poco de lo que ya hemos estado haciendo hasta el momento, tanto en la pregunta A como en la pregunta B, y vamos a ir, ¿no? Varianza de nuestro x, dado que x es mayor a 0. Esto de acá sería igual a ¿qué? Esto es igual a la esperanza de x al cuadrado, dado el x mayor a 0, siempre va el condicional, menos la esperanza de x al cuadrado, dado x es mayor a 0. Todo esto de acá, perdón, acá no sería el cuadrado, solamente sería x. Todo esto de acá elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos por acá, que voy a resaltarlo de color amarillo, ya lo habíamos calculado anteriormente, y está en la parte de acá arriba. Esto de acá es lo mismo que tenemos por acá. Entonces ya solamente sería reemplazar, y lo nuevo, la novedad, lo que tendríamos que calcular ahora sería esta parte, la esperanza de x al cuadrado. Entonces vamos a hacer el cálculo de ello, de la esperanza de x al cuadrado, dado un x mayor a 0. Entonces vamos con el procedimiento, igual que habíamos hecho anteriormente, la sumatoria. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una función de probabilidad de x es igual a 1, que va hasta el infinito, de la probabilidad de que x sea, de la probabilidad de x dado que x es mayor a 0, multiplicado por x al cuadrado en este caso. Continuamos con el desarrollo. Lo que tendríamos por acá sería que esto es igual a la sumatoria de lo que tenemos por aquí, de nuestro lambda elevado a la x, que era la función que teníamos arriba, lambda elevado a la x multiplicado por e a la menos lambda, esto de acá multiplicado por este x al cuadrado, y todo dividido entre el x factorial multiplicado por el 1 menos e a la menos lambda. Entonces esto era lo que teníamos ya anteriormente. Estamos copiando lo mismo para el desarrollo, y la única novedad que tendríamos acá sería este x al cuadrado. Continuamos con el desarrollo. Vamos a tener que hacer de manera similar como habíamos hecho por acá este cambio. Lo vamos a realizar por acá también. Entonces vamos con ello. Esto de acá sería igual a la sumatoria de nuestro lambda a la x menos 1 multiplicado por el lambda. Lo voy a mover un poco más allá para que me alcance el espacio. Y si no se nota muy bien diferencia, por ejemplo, acá podría colocar igual. Entonces, y ahora sí. De lambda elevado al x menos 1, multiplicado por nuestro lambda, multiplicado por nuestro
e a la menos lambda, y en este caso vamos a multiplicar por nuestro x al cuadrado, que sería como un x por x. Acá tendríamos x multiplicado por x menos 1, si desarrollamos el factorial, y acá le colocamos el factorial, 1 menos c a la menos lambda. Lo que tenemos es que este x con este x se va, y finalmente lo que nos quedaría por acá abajo sería esta sumatoria, pero ya modificada, que sería por el lambda, por el x a la menos 1, elevado a la x a la menos 1, multiplicado por lambda, multiplicado por e a la menos lambda, dividido entre x menos 1 factorial, multiplicado por 1 menos c a la menos lambda. Es lo que tenemos acá. Ya otra vez vamos a hacer el reemplazo. Vamos a reemplazar x menos 1 por k, de la misma manera que habíamos hecho anteriormente. Entonces esto de acá sería igual a... de hecho ya podríamos ir sacando los términos que no vamos a utilizar. Por ejemplo, este lambda dividido entre 1 menos c a la menos lambda, multiplicado por la sumatoria. Acá sería de k es igual a 0 por lambda elevado a la k por el cambio que vamos a realizar. Este cambio que estamos realizando por acá. Esto de acá multiplicado en este caso por... no faltaría una x. Faltaría una x acá, ¿verdad? Sí, ya estaría. Gracias, gracias, Claudia, por tu intervención. Me había dado cuenta. Entonces, continuamos con el desarrollo. Lambda la k, acá multiplicado en este caso, continuamos, si esto lo desagregamos, acá tendríamos un e a la menos lambda por un k más 1, si reemplazamos ese x que teníamos ahí abajo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá nuestro k factorial, porque acá hemos sacado algunos términos, ¿no? Entonces ya finalmente podríamos concluir ya casi con el desarrollo. Tenemos ese k y ese 1 que multiplican. Este k multiplica todo lo que está por acá, y este 1 también multiplica todo lo que está por acá. Lo podemos ver incluso mejor de esta manera. Si por acá borramos esto, y lo ponemos tal que así, aunque acá también afecta el denominador. Pero ahora vamos a ver cómo lo desagregamos, de tal manera que se nos facilita el cálculo final. Acá tendríamos este lambda entre 1 menos c a la menos lambda. Finalmente ya terminamos con esto la sumatoria otra vez, que va desde k igual a 0 hasta el infinito, lambda a la k por e a la menos lambda, multiplicado acá por este k, dividido entre el k factorial, y acá sumado por lo mismo, solamente que multiplicado por el 1. Entonces acá tendríamos el lambda a la k por e a la menos lambda, en este caso entre k factorial. Acá me estoy olvidando otra vez de la x, me parece, ¿o no? Sí, ¿verdad? Me estoy olvidando por acá de la x, por acá también de la x, y por acá de la x. Entonces, a ver, teníamos acá una x, acá tenemos este x tiene que continuar por acá, entonces por acá también va a continuar y ya estaría. Esto de acá sería igual ya finalmente, lambda entre 1 menos e a la menos lambda. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá, ¿no? Tendríamos por acá esta sumatoria de lambda elevado a la k por e a la menos lambda entre k. A ver qué me dice por ahí, voy a ver el chat. Me dice, la x no era el k más, la x es igual al k más 1, ¿no? Que era lo que teníamos por acá. X es igual al k más 1. Entonces, lo que habíamos hecho es que finalmente nos habíamos quedado solamente con un x claro. Y sería este x de acá, lo que tenemos sería lo que está por acá. Tienes razón, me había confundido acá. Entonces borramos esto. Y estaría bien lo que tenemos hasta el momento. Gracias por esa acotación. Me había perdido un poco. Porque, bueno, uno se pierde a veces, ¿no? Porque tengo que estar explicando y desarrollando. Pero creo que ya está casi todo terminado. Acá finalmente lo que tendríamos es que esto de acá ya lo habíamos calculado anteriormente. Teníamos por acá arriba, si lo vemos, en esta parte, lo mismo, solamente que ya no es con X y es con K. Entonces el valor que nos da eso sería igual a un lambda.
Entonces por acá tendríamos un lambda. ¿Sumado a qué? A lo que está por acá, pero en este caso no está multiplicado por el k, ¿no? Lo que teníamos por acá era igual a un 1. Entonces acá tenemos un 1, y este de acá sería el resultado final de esta primera parte a la cual le tenemos que sumar el resultado previo que habíamos obtenido. Entonces tendríamos acá lambda entre 1 menos c a la menos lambda multiplicado por lambda más 1. Entonces ya tenemos casi todo el cálculo hecho. Finalmente voy a agrupar todo en la parte de acá. Finalmente sería sumar lo que tenemos por acá, que sería el cálculo de esta parte, y se le resta lo que tendríamos ya anteriormente calculado, elevado al cuadrado. Entonces, para el cálculo de lo que nos pedían, que era la varianza de x dado x mayor a 0, lo que tendríamos en este caso sería nuestro lambda entre 1 menos c a la menos lambda multiplicado por el lambda más 1, restado con el resultado anterior, que era este de acá. Entonces, pero elevado al cuadrado, recuerden. Entonces sería lambda sobre 1 menos c a la menos lambda, y todo esto de acá elevado al cuadrado en ambos casos. Entonces esto de acá es un lambda, lo voy a corregir para que no se confundan luego. Y esto de acá también sería un lambda. Sí, entonces acá acabaría este ejercicio. Es operativo, ambos son operativos, tanto la parte A como la parte B y la C. Gracias a los que estuvieron atentos durante todo el desarrollo, porque bueno, me permitieron darme cuenta de 2 errores que había cometido, pero gracias a ustedes ya los pude haber corregido. En este caso es el resultado final. No sé si tienen alguna duda o un comentario. Por ejemplo, la parte de la distribución uniforme, no la vamos a desarrollar acá, va a quedar para ustedes, y solamente, según acuerdo de los JPs, se tenía que desarrollar esta primera parte, que es la distribución de Poisson o Poisson, también lo llaman algunos, ¿no? Es básicamente lo mismo. Incluso lo que pueden encontrar es que si buscan un poco distribución uniforme para variables truncadas, van a encontrar ya desarrollado esta distribución. Incluso la distribución de Poisson también que acabamos de realizar, lo van a encontrar desarrollado, y sería bueno que los tengan en cuenta. Y además de estos, me parece que hay más distribuciones también en los cuales realizan lo mismo para variables truncadas. ¿Sí? Entonces terminamos con esta primera parte, que sería la parte de desarrollo, solamente para ver cómo se calculaba las medias, en este caso, qué es lo que podemos ver de nuestros resultados. Que tendríamos una distribución de Poisson, pero ¿qué pasa? Que la media en este caso ha sido truncada. Tenemos todo lo que se ve por acá, este valor que es relativamente, debería de ser relativamente más grande, pues se encuentra truncada por el lado izquierdo. Entonces debería de ser mayor a una media que no se encuentra truncada. Luego, para el caso de la varianza, por intuición tal vez podríamos pensar que disminuye. Vemos que acá hay una resta. Es posible que también sea de estos casos. Ya esto se puede ver más a fondo con los datos. Entonces, terminamos con esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ir a la parte del stata. A ver, me dan un momento mientras voy acomodando mis documentos. Listo, está bien, no te preocupes. Ya. Entonces continuamos ahora sí con la parte del stata. Ahora comienzo a compartir mi pantalla. Ya, debería estarse viendo. Voy a ver si también se está grabando. Sí, se está grabando todo bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá en esta nueva sección? Nos dice que, bueno, trabajamos con modelos con truncamiento, censura y selección muestral en la variable dependiente. Ya no es tan similar como lo que habíamos hecho anteriormente, que trabajábamos con variables dependientes que eran binarias, que tomaban valores de 1 o valores de 2.
En este caso estamos trabajando con variables continuas, como por ejemplo ingresos, como por ejemplo el tiempo, cual lo vemos acá como horas. Y lo que vemos a partir de estas variables serían, pueden ser truncamientos, pueden ser censuras, podemos ver una selección en toda la muestra. Y esto depende de qué. ¿Cómo sabemos si estamos en cada caso? Depende mucho de la distribución de los datos que tenemos. Depende también del tipo de encuesta que se ha realizado. Por ejemplo, sobre todo para selección muestral, depende mucho el tipo de encuesta. Si una encuesta no ha sido realizada de manera aleatoria, se produce este sesgo por selección. Y luego, acá en el caso de truncamiento y censura, depende mucho también de lo que se quiera estimar. Por ejemplo, no es lo mismo querer determinar el total de salarios femeninos o encontrar los determinantes de los salarios de las mujeres, por ejemplo, a querer determinar el salario o encontrar los determinantes de los salarios de las mujeres en el sector formal. Entonces depende mucho del objetivo de la investigación y todo lo que les comento, ¿no? No me abre esta aplicación, pero bueno, podemos continuar. Al momento. Mm, está. Ya, ahora sí debería de abrir. Y entonces vamos con ello. Nos dice en este caso que utilizamos para los ejercicios la base de datos mrof.dta, que es la que tienen en su pantalla. Y esta base de datos ha sido tomada del paper The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women. O sea, y lo que vamos a utilizar en este caso sería primero para la parte de truncamiento y de censura. ¿Qué nos dice? Se desea estimar la relación entre el número de horas trabajadas anuales y una serie de variables explicativas, como por ejemplo el número de hijos, el ingreso del esposo, el nivel de educación, la edad y la experiencia. O sea, ver cómo estas variables tienen un efecto o cómo determinan cuáles son el número de horas trabajadas de manera anual. Entonces, para ello, para desarrollar, tenemos las siguientes variables, que es la notación que vamos a utilizar acá a continuación. Por ejemplo, las horas trabajadas en el año 1975, la educación en años, que es expresada por E, la experiencia en años por X, la edad, que es A, me imagino que debe ser por H, el número de hijos menores a 6 años y el número de hijos entre 6 y 12 años. Entonces tenemos estas dos variables, cada una correspondiente al número de hijos. Y finalmente tenemos el ingreso anual del esposo, que está expresado en miles de dólares de 1975. ¿Qué nos pide? Realizar los siguientes ejercicios. Estime la siguiente ecuación por MCO para toda la muestra y para los casos donde H1 es mayor que 0. En ese caso, ¿qué era H1? Nuestras horas trabajadas. Cuando nuestras horas trabajadas son mayores a 0. Entonces vamos a la Stata para ver cuáles son los datos que tenemos. Voy a agrandar un poquito más la fuente. Creo que ahí estaría bien para que se pueda ver bien. Y acá está bastante bien el tamaño también. Entonces vamos ahí, empezamos por acá por la parte de arriba y empezamos con eso, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por ejemplo, lo primero que teníamos que hacer sería observar los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Vamos a leer nuestra base de datos, cargamos nuestro directorio, cargamos la base de datos a utilizar y vamos a ver cada una de estas variables que tenemos acá para el desarrollo. Entonces, lo primero sería definir lo que está por acá, solamente la definición de la variable, en este caso que estamos utilizando, que se refiere al ingreso. Y a partir de haber calculado esta variable, ya podríamos ver con el comando sum y poniendo todas las demás variables las características que tienen acá. Por ejemplo, vemos que variables como kids LT6, que eran niños menores de 6 años, es bastante pequeño, es entre 0 y 3, pero para el caso de niños entre 6 y 18 años toma valores más amplios que van entre 0 y 8. Vamos viendo la distribución, la edad en la cual el mínimo es de 30 y el máximo es de 60 años. Luego podemos ver la experiencia, que hay personas que tienen hasta 45 años de experiencia laboral. Esa de acá era. Y pues acá, si el máximo es 45, 45 al cuadrado tenemos por acá 2025. Luego con esta variable, que eran los ingresos, si no me equivoco, debería estar por acá. A ver.
Ya, pero son los ingresos en este caso y que están transformados en miles. Entonces tenemos por acá que va desde 1 hasta 87. Debería estar en miles si no me equivoco, o en cientos tal vez. A ver, voy a ver si es que si pongo tab hosting me lo detalla. No. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Zoom. Y ya, entonces, sin mayor atención, continuamos con la descripción de lo que teníamos por acá. ¿Qué vemos en horas? En horas trabajadas vemos que van desde 0 hasta 4.950 horas. ¿Y qué era lo que nos decía el ejercicio? El número de horas trabajadas de manera anual. Entonces, el otro que teníamos, sí, era el ingreso anual del esposo en miles de dólares. Entonces, es por eso que tenemos que va desde el 1,87, porque está en miles de dólares, 87.000 ingreso anual, considerando que estamos de manera anual, no de manera mensual. Entonces va desde 1.000 y tantos, casi 1.100 hasta 87.000. Ya hemos visto la distribución de nuestros datos. Si quieren verlo más en detalle, pueden hacer clic allí donde acabo de hacer clic y lo ven acá en detalle también, ¿no? Cuáles son los datos que tienen, de qué manera se encuentran. Por ejemplo, se nota que todos los datos son numéricos. No hay ninguna variable string, tampoco no hay ninguna variable. Sí deben de haber variables, no, de categorías como tal, ¿no? Tal vez eso acá que es el número de hijos, pero una categoría como tal me parece que no hay ninguna de estas variables. Y ya. Luego de haber hecho esta descripción de los datos, vamos con la siguiente parte, la variable que nos interesa en este caso, que sería la variable dependiente, que es el número de horas. Entonces vemos la distribución, que por acá vemos que hay una observación, dos observaciones, va variando, pero si vamos subiendo, vemos que en el caso de 0 horas hay 325 observaciones. Y con un histograma creo que lo podríamos ver de mejor manera. Histogram hours. Sí, lo vemos de una manera mucho mejor. Vemos que por acá es muy alto para el caso de 0. Tenemos muchos valores concentrados por acá. Y luego por acá tenemos ya valores que se encuentran más equilibrados entre ellos. Tal vez por acá hay un pequeño pico en casi 2.000, pero para el caso de 0 es mucho mayor. Entonces, ¿de qué depende? Puede depender de dos cosas. Puede ser que solamente esté captando a los trabajadores o trabajadoras formales y que por eso que tenga 0 para todos los demás. O puede ser incluso para ese caso, los que toman 0 que son trabajadores informales tal vez, que no registran acá sus datos. Pero puede ser el caso de que también hayan personas que en realidad no trabajan, que no tienen ninguna hora de trabajo al año, que tal vez se dedican a otras actividades y es por eso que tienen este valor de 0 registrado. Es importante también en este caso, lo que habíamos visto, por ejemplo, era la edad. ¿Cuál era la edad que va desde 30 a 60? Entonces, teniendo en cuenta que tal vez la población ya debería de trabajar acá en estos datos, tal vez a partir de 14, 15 años, al menos así es en Perú. Esto es mucho más antiguo, entonces no sé qué tanto era anteriormente. Pues podemos hacernos algunas ideas, tal vez vemos la densidad, que es similar al histograma que acabamos de ver. Vemos que hay una gran concentración en la parte de acá del 0, luego esta concentración disminuye por acá, alrededor de 2.000 también vemos que hay como que un segundo pico y luego por acá va disminuyendo. Entonces ya estamos viendo más o menos qué es lo que tenemos, cómo están los datos, vemos que hay una gran concentración en 0, puede ser explicado por varios factores y que vamos a ir viendo ahora con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, ¿qué era lo que nos piden en la letra A? Vamos a revisarlo. Nos dicen, estime la siguiente ecuación por MCO para toda la muestra y para los casos donde HI es mayor que 0. Entonces vamos a estimar por MCO esta ecuación en la cual tenemos que nuestro XY, que sería nuestro set de variables explicativas, corresponde a todo lo que tendríamos por acá, que en este caso son las variables de educación, la variable de experiencia, experiencia al cuadrado, la edad, las dos variables referidas al número de hijos y finalmente el ingreso anual del esposo. Entonces vamos a hacer esta estimación por MCO. En este caso sería esta, la primera que hacemos. No vamos a ver aún ningún resultado y lo vamos a guardar. Tal vez podríamos ver, por ejemplo, que acá es totalmente significativo en conjunto el modelo, que el R cuadrado tiene un valor relativamente bajo, recordando que estamos haciendo un MCO. Tal vez es esperable tener un valor bajo cuando hacíamos un Logit y Probit, en el cual trabajamos no con el R cuadrado, sino con el R cuadrado ajustado. Pero acá para un MCO sí sería un valor bajo, y pues vamos a guardar estos resultados. Tal vez vemos acá algunas significancias.
sin más. Luego también nos pedían hacer la misma estimación, pero para el caso en el que las horas son mayores a cero. Entonces, ¿por qué ponemos robust también al momento de hacer cada regresión? Para que las desviaciones estándar en este caso sean menores, para tener menor varianza al momento de calcular nuestros coeficientes. Entonces vamos a guardar también estos resultados. Y una primera diferencia que podríamos ver en este caso es que para la primera regresión, cuando hacíamos todo completo, tenemos que el número de observaciones es 753. Pero cuando restringimos, tenemos que pasar a ser 428. Y eso se da por la gran concentración de observaciones que tenemos en la parte inicial, tal vez cuando las horas trabajadas son iguales a cero. Entonces, una vez que hemos hecho ambas regresiones, podemos hacer una tabla de lo que acabamos de ver. En este caso, esta sería la tabla. Podemos ver cómo cambian los coeficientes. Por ejemplo, en el caso de educación, el cambio es bastante resaltable. Para el caso de 408 variables, vemos que acá hay un signo negativo, pero sin embargo por acá es un signo positivo, entonces llama bastante la atención. Vemos que la significancia también cambia, en este caso no es significativo, y acá, bueno, está bastante al límite, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Incluso lo podríamos ver mejor de esta manera. Si vemos por acá con estar, podemos ver acá con estos asteriscos los niveles de significancia de cada uno de ellos. Cuando tenemos un asterisco, tenemos este nivel de significancia. Para dos asteriscos tenemos el de acá. Y finalmente, que acá debería de ser en realidad 1, acá 0.5 y acá debería de ser 0.1. Pero sin embargo, esto acá es mucho más ajustado a lo que se está realizando, pero vamos a acoplarnos a ello. Luego, finalmente, para el caso de experiencia, por ejemplo, en el caso de el ingreso no hay mucha significancia en los dos. Para el caso de experiencia al cuadrado tampoco. Pero para el caso de experiencia sí. ¿Y qué es lo que tenemos? Que al parecer, cuando tenemos más observaciones, este valor se encuentra más inflado. Luego, para el caso de edad, tenemos que se encuentra más inflado, pero al revés, ¿no? Que en realidad es mucho menor el valor de acá, de edad, en el caso de este MCO cuando tenemos más variables. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Y lo mismo para estas tres últimas, para estas dos últimas, ¿no? Que para el número de hijos también que son menores a 6 años, tenemos acá un valor que es mucho más pequeño, que se nota que hay bastantes cambios. Acá también se nota en experiencia al cuadrado. Sin embargo, como no es significativo, tal vez no lo interpretamos mucho. Y acá para este caso que es negativo también, vemos que este negativo es mucho mayor. Entonces, ¿qué estamos dando? ¿De qué nos damos cuenta de momento? Que la mayoría de estos coeficientes que tienen signos negativos, lo que vemos es que para el caso en el que hacemos una regresión con más observaciones, este signo negativo, el valor del coeficiente es mucho más grande que cuando tenemos 428 observaciones. Entonces eso supongo que se debe ser explicado, puede ser explicado, porque tenemos en nuestra cola, en un extremo, tenemos muchos valores ceros. Entonces, como tenemos muchos valores ceros, definitivamente esto afecta de manera negativa a las horas trabajadas. Entonces vemos que el efecto negativo aumenta por acá, y por acá aumenta el efecto negativo sobre las horas trabajadas. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos muchas observaciones con un valor bastante bajo, que sería el valor de cero. Pero acá, como no tenemos en esta parte ese valor cero, ese valor restringido, acá ese valor restringido, tenemos que esos signos negativos son, o los coeficientes de los signos negativos son cada vez más pequeños en comparación de los del costado. Entonces, sin embargo, en realidad no hay que complicarnos con una estimación por MCO en este caso, porque los betas, en general todos los betas que vamos a tener acá, son sesgados y además son inconsistentes. Pueden ver el R cuadrado, la significancia individual y la significancia conjunta, pero sin embargo, al ver la forma que tienen nuestros datos, sabemos que no es el camino adecuado al que estamos siguiendo. Entonces, incluso hacer una regresión con esta restricción no es lo correcto. No sería correcto restringir de esta manera, y vamos a ver por qué. Más adelante, ahora vamos a ver en truncamiento, en censura, cómo es que esos datos son excluidos utilizando cada una de estas regresiones de manera adecuada, y por qué hacer una regresión con esta restricción no es la adecuada en este caso. ¿Sí? Entonces vamos con la parte B, que nos dice que estimemos el siguiente modelo de la regresión con variable truncada. Y a ver, vamos a ver por acá la pregunta. Estimen la siguiente con variable dependiente truncada. Entonces tenemos acá la desviación estándar de la variable latente, la cual no se encuentra truncada, y lambda i es la inversa del ratio de Mills evaluada
en menos X beta entre sigma. Entonces, ¿alguien se anima a explicarme las diferencias entre un modelo acá, un modelo de regresión con variable dependiente que sea truncada o censurada? En general, las diferencias entre el truncamiento y la censura, que es importante tener en cuenta antes de continuar con el desarrollo de lo que vamos a hacer ahora. Mientras voy a tomar un poquito de agua. Entonces, si que nadie se anima, lo voy a explicar yo. Que de hecho lo tenemos por acá, ¿no? El modelo truncado, ¿qué es lo que nos dice? Que no tenemos toda la información disponible. Por ejemplo, los salarios para trabajadores informales. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tenemos unos datos, tenemos el dato de los salarios, pero no tenemos de toda la población que queremos nosotros. Solamente tenemos de una limitada, que se limita, por ejemplo, si es que trabajamos con unos datos que sean de la planilla electrónica del Ministerio del Trabajo, los datos estarían limitados, me parece que ahí están limitados al sector formal, me parece, no estoy totalmente seguro, pero si es que es así, tendríamos ahí unos datos truncados, porque no tenemos el total de salarios, no sabemos cuáles son los salarios de estos trabajadores informales. Y luego, ¿qué pasa con el caso en el siguiente del modelo censurado? Que dice que acá sí tenemos toda la información, pero nosotros queremos acotar. Por ejemplo, tenemos muchos ceros en una muestra de gasto que no nos proporciona información sobre el consumo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ambos? Que acá ya por naturaleza nos falta información, pero acá sí tenemos en el censurado, tenemos toda la información que queremos nosotros, pero queremos censurar porque vemos, por ejemplo, en la distribución que habíamos visto anteriormente, que existe una cola bastante grande o existen bastantes valores acumulados en un extremo para un solo valor, y pues eso de ahí nos da, si hacemos una regresión simple nos va a dar unos estimadores que sean unos betas, que sean sesgados e inconsistentes. Por eso es que siempre es importante observar cuál es la naturaleza de nuestros datos. Entonces vamos a hacer la regresión para el modelo truncado. Hacemos la regresión en este caso y lo vamos a guardar. Lo que podríamos analizar, si queremos ver acá, es la significancia conjunta. En este caso, podríamos ver cuáles son las significancias individuales, un poco de las relaciones de los coeficientes, y lo que tendríamos que ver acá en el comando también sería qué se refiere con esto. LL, entre paréntesis 0. En este caso, este LL se refiere a que nuestro modelo se encuentra truncado por la izquierda en 0. Entonces, si ponemos por acá 1, vamos a probar, no sé qué es lo que saldría, pero tendríamos acá otra diferencia, ¿no? Tenemos que el límite sería acá 0, y a ver qué pasa si tenemos, perdón, acá sería el límite igual a 1, y vamos a ver si es que pongo 0, acá tenemos que el límite en este caso es 0, el lower es 0, y el upper, el máximo, que se va hasta el infinito. Entonces acá ya nos dice que va desde el 0 hasta el infinito. Igual, si por acá pondríamos un 10, que horas me parece que sí va hasta 10, acá, ¿no? Desde el 10 hasta el más infinito, que podemos ver estas grandes diferencias. Entonces los estimadores, no hay mucha diferencia en realidad entre los coeficientes, pero no es lo que queremos. Nosotros solamente queremos restringir a aquellos que se encuentran amontonados en 0. Y no hay mucha diferencia porque en realidad las horas, si habíamos visto anteriormente las horas, que está por acá, entre 0 y 10 no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque va desde 0 hasta 5000. Otra cosa sería, por ejemplo, si pongo por acá un 2000, me imagino. Pero no tiene mucho sentido hacer esto tampoco, ¿no? Entonces, y ya me imagino que acá está tomando demasiadas iteraciones para encontrar el resultado. Entonces no tiene mucho sentido realizar esto. Bastaría con poner acá nuestro truncamiento en 0. ¿Te escucho, Angelus? Profesor, la doble L es el que acota las horas. O sea, es un comando Este que doble acota L horas. ¿No? lo que Ajá. hace es acotar y te trunca. O sea, te dice a partir de cuándo quieres truncar. Por ejemplo, nosotros teníamos la probabilidad de x dado x mayor a 0, ¿verdad? A ver, lo voy a poner por acá. Probabilidad de x dado que x es mayor que 0. Entonces, este LL, lo que tenemos por acá, te dice que, te está diciendo esto. Esto de acá, lo mismo que tenemos por acá, es igual a acá. Pero si en vez de este 0 tuviéramos, por ejemplo, acá un 10, acá en el LL tendríamos que poner un 10 y ya no un 0. Entonces eso es lo que hace
¿Y qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos truncar ya no por la izquierda, sino queremos hacerlo por el lado derecho? Entonces el comando en ese caso, se los voy a poner por acá, sería UL. Si no me equivoco, debería ser UL. Y por ejemplo, puedo truncar en la parte de arriba que iba hasta 4000, si no me equivoco. 3999 debería de dar algo. Si nos da un resultado y acá nos dice que el mínimo es el menos infinito y el máximo es 3999. Entonces es UL. Se lo dejo por acá, no voy a poner ningún valor acá. No tiene sentido, como les dije, por lo que habíamos visto acá, por el histograma de las horas, que en realidad lo que deberíamos de truncar es solamente este caso. Pero vamos a ver cuál en realidad, si el truncado o el censurado es el que se acopla más. Y de hecho creo que podría ser más el censurado por lo que tenemos acá descrito. Entonces ya hemos hecho para el truncado. Me parece que no tenemos nada más que analizar en esta parte. Creo que no. Entonces vamos a hacer acá nuestro TOBIT. Siempre que vamos a estimar censurado, utilizamos el TOBIT. En este caso también LL, porque va por la parte de abajo y para cero. Porque acá ya nosotros voluntariamente decimos que queremos acotar porque tenemos muchos ceros en la parte de abajo. Entonces hacemos nuestro control D, lo guardamos como censurado y finalmente vamos a ver todos los resultados que teníamos por acá. Entonces creo que por acá, si le pongo start y ese, a ver, start IP, tal vez. No, entonces lo dejo como está. Entonces vamos a ver nuestra tabla, en la cual acá vemos cada uno de los coeficientes. Tal vez podemos ir de frente para aquellos que son significativos, como por ejemplo la experiencia. ¿Qué pasa acá con el MCO que había sido restringida? Hacíamos un reg if. Acá tenemos un valor de un coeficiente bastante pequeño que peligra la significancia, que parece que hay cierta incertidumbre. Y conforme vamos avanzando con cada una de estas regresiones que acabamos de realizar, acá MCEMSU está acá, me parece que no tiene nada que ver, solamente son estos cuatro. Conforme vamos avanzando, vamos viendo que, por ejemplo, la significancia mejoraba para acá, ¿no? Cuando teníamos más datos, sin embargo, también sabíamos que no era lo correcto. Para el truncado, ligeramente, y para el caso ya del censurado, que sería el último, vemos que la significancia mejora mucho. El coeficiente, en realidad, no hay mucha variación entre los coeficientes, tal vez esto es un poco mayor, tiene un mayor efecto en el truncamiento, pero en general vemos esas diferencias. Luego, ¿qué más tendríamos por acá? Para el caso de edad, vemos de manera similar también cómo la significancia mejora en el caso del censurado. Los coeficientes son relativamente similares. Finalmente, si hay mucha diferencia, al final, ¿con qué nos quedamos? Con la significancia. Para el caso de esta variable que restringida por el número, por la edad de los hijos, tenemos acá es totalmente significativo en censurado, y acá en el caso de truncado, vemos que está peligrando. Luego, en el último caso, casi vemos algo contrario. Vemos que acá no es para nada significativo. Y en general, a lo largo de todas estas variables no se distribuyen muy bien. Y en general, tenemos estos resultados. Estos son los resultados que hemos obtenido a partir de hacer una regresión por enrutamiento y después una regresión con censura, que sería una regresión TOBIT. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Para una regresión con censura, ¿cómo podríamos interpretar nuestros betas? Como un impacto de X sobre nuestra variable latente Y. En este caso siempre hay una variable latente detrás, que era lo que teníamos en este caso, en nuestro ejercicio, que nos decía por acá, ¿no? A ver, acá tenemos una variable latente, y es lo que podríamos tener en cuenta cuando hacemos sobre todo una regresión TOBIT, en este caso, el beta sería un impacto de X sobre nuestra endógena deseada. Luego de haber visto esto, lo que podríamos ver ya posteriormente serían los efectos marginales, que es lo que nos pide en la parte D, que nos dice por acá. Calcule los efectos marginales del modelo TOBIT sobre A, la variable latente, el número de horas trabajadas y el número de horas trabajadas cuando estás entre 20 y 40 horas semanales, lo que equivale a trabajar entre 1040 a 2080 horas anuales. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que tener en cuenta primero es que los efectos marginales los calculamos en el TOBIT. Eso es lo primero. Y luego, ¿con qué modelo nos estamos quedando y por qué estamos calculando para el TOBIT? Quiere decir que ya nos hemos quedado con el TOBIT. Y sí, nos hemos quedado con el TOBIT por la forma finalmente en la que teníamos los datos.
Teníamos por acá histogram hour. Asumimos que estos datos han sido tomados de manera adecuada, tal vez tal vez de manera experimental, en el cual sí tenemos toda la población que nosotros queremos estimar o que queremos explicar, o la muestra que queríamos explicar, mejor dicho, y lo único que queremos hacer es quitar todas aquellas personas que no trabajan. Quitamos a todos los que no trabajan, entonces, ¿qué hacemos? Los censuramos. Tenemos todos nuestros datos, nosotros mismos censuramos esta parte de acá que toma valores de cero y nos quedamos con este caso, con la regresión que habíamos hecho en este caso, que sería Tobit para censura. Acá vamos a calcular ya los efectos marginales para cada uno de estos casos. Y ya, acá tenemos la tabla, luego de haber calculado los efectos marginales. Cuando hacemos los efectos marginales, vamos a ver que no hay muchos cambios. Por ejemplo, a ver, acá tenemos nuestro Tobit y acá calculamos nuestros efectos marginales. Si se dan cuenta, es lo mismo. 87.41, 87.41, por acá tenemos un menos 15, acá también tenemos menos 15, y en general cuando hacemos así no hay ninguna variación, cuando hacemos un efecto marginal como tal. Pero sin embargo, cuando este efecto marginal se encuentra, por ejemplo, acá acotado por el número de horas trabajadas cuando estas son mayores a cero, vamos a ver que sí hay cambios, y vamos a verlo por acá. Y lo vemos que ya no es 87, sino es 39, ya no toma el mismo valor que el beta, quiere decir que estamos haciendo un efecto marginal sobre un espacio delimitado en este caso. Y nos lo dice por acá. Está calculando a partir de que las horas son mayores a cero y por acá se va hasta el infinito, que es lo que tenemos en el comando si queremos verlo en detalle. Este comando margins, que era el que ya teníamos anteriormente, y acá ponemos en el predict el esperado desde cero hasta el infinito que es representado por ese valor, el valor de este punto. Entonces ya no, esto de acá no se interpreta como una probabilidad. La interpretación, en realidad, a pesar de haber hecho un efecto marginal, termina siendo como la interpretación de un MCO. El efecto marginal tiene un efecto directo sobre la variable y. O sea, si queremos interpretar estos coeficientes de los efectos marginal, lo interpretamos como interpretábamos en un modelo de regresión lineal clásico, en el cual, modelo de probabilidad lineal, en el cual interpretábamos cómo impactaban nuestros betas sobre nuestra variable dependiente. Tenemos que ver antes, por ejemplo, la significancia de cada uno de ellos. No tendría sentido explicar algo que no es significativo porque hay incertidumbre. Entonces, básicamente eso. Y para el último caso, lo mismo, ¿no? Tenemos que sacar el resultado y tendríamos acá nuestros coeficientes que también cambian y teniendo en cuenta cuáles son las horas que estamos acotando para cada uno de estos casos. Finalmente, lo que tendríamos por acá era esta comparación entre MCO, TOBIT, efectos marginales del TOBIT. Vemos todos estos resultados, que serían, a ver, tengo un MCO, Censur, ya. Y vemos acá los resultados, las diferencias entre los resultados. Acá tendríamos los efectos directos, que en realidad es lo mismo que teníamos de la regresión. Y por acá lo que tenemos ya son los últimos efectos marginales, me parece que hemos calculado, ¿sí? Que serían estos de acá, que están restringidos entre 0 y el valor de infinito. Entonces esto sería todo por la PD, que ya por este ejercicio. Tenemos por acá un poco más de preguntas, pero es un poco de lo que ya hemos estado explicando. Diferencia entre truncamiento, el supuesto qué pasa con la diferencia entre problemas de solución de esquina y de censura, y el riesgo de que los errores no sean normales o heteroscedásticos. Por eso es que también utilizamos constantemente este comando robust de preferencia, y básicamente eso respecto a censuramiento, truncamiento, TOBIT, y lo que estamos haciendo ya en este caso. Si no hay dudas o hay alguna duda al respecto, podríamos ir con la última parte, que es la parte de selección menstrual, que es la que tenemos por acá. Tal vez cuando le den una repasada a lo que estamos viendo, nadie sabe, tal vez sería bueno que tengan junto con ustedes a un lado la teoría de esto y para que vean cómo es que se desarrolla cada uno de estos modelos y acoplar eso que estamos planteando por acá, que ha sido planteado por acá y, por ejemplo, las regresiones que se están calculando respecto a la teoría general que tienen. Entonces ya vamos con la última parte, que es el modelo de selección muestral, y que nos dice, se desea estimar la relación entre el salario de las mujeres casadas y la educación y la experiencia. Para las indicaciones específicas, utilizaremos la misma notación que el ejercicio anterior, solo que añadiremos las siguientes variables.
este caso, añadimos estas nuevas variables y también está cambiando nuestra variable, ¿no? Porque ¿qué queremos estimar en este caso? La relación entre el salario de las mujeres y la educación y la experiencia. O sea, vamos a ver el salario, ya no vamos a ver el número de trabajadas. Estamos trabajando con los mismos datos, pero el resultado que queremos obtener es totalmente diferente. Entonces, esta parte de acá de selección muestral es cortita. Tal vez alguien recuerda por qué surge el problema de selección muestral, qué es lo que hace este problema. ¿Alguien? Eh, Sí, te escucho. Hasta donde yo he entendido, pues, el problema de selección muestral es básicamente, o sea, desde mi punto de vista, hasta donde he entendido, es un problema de balanceo, Ujú, porque puede existir sesgos si es que existen, por ejemplo, en frecuencias, por ejemplo, más hombres que más mujeres, o en otras situaciones, en otras categorías. Para mí, o sea, yo entiendo como un problema de balanceo. claro, y ese balanceo sería, por ejemplo, al momento de realizar la encuesta. ¿O ya te Sí, refieres con los datos, o sea, cuando ya hacemos la regresión? sí que, por ejemplo, existen unas cantidades mayores de datos que Ujú, inclinan la regresión o la interpretación hacia ujú, un lado, son sesgo que para el otro. Eso ujú. diría yo, selección más alta. Está bien, perfecto lo que acabas de decir, creo que lo resume muy bien, gracias, Eliar. Lo que hace es eso, tenemos selección muestral, los datos o la manera en la cual nuestros datos han sido tomados tal vez no ha sido de la mejor manera. La muestra de datos no ha sido tomada de manera aleatoria. Lo mejor es que los datos sean tomados siempre de manera aleatoria, porque, por ejemplo, evita los datos o las participaciones en programas, por ejemplo, evitan que se encuentre, que exista algún tipo de sesgo, que sería este sesgo de selección, que se genera porque, por ejemplo, viendo en un caso más particular, la participación de un programa puede ser definida de acuerdo a las características de una persona y los resultados que puedan tener este programa sobre sus outcomes potenciales, como por ejemplo un outcome potencial que sea el ingreso. Entonces, de esta manera, tenemos nosotros una muestra de participantes del programa, pero estos participantes del programa no necesariamente han sido tomados de manera aleatoria. Es por eso que cuando se realizan los ensayos de vacunas, se realizan dos tipos de ensayos, ¿verdad? A algunos se les pone realmente la vacuna y a otros no se les pone la vacuna, pero estos no saben. Los voluntarios que van a recibir, a otros se les pone un placebo, si no me equivoco, que así se llama. Estos voluntarios que van a recibir esta vacunación, que sería tanto de la vacuna como una vacuna de prueba como un placebo, no saben, es totalmente aleatorio, entonces no van condicionados, por ejemplo, a saber que sí o sí van a recibir la vacuna, sino van solamente a esperar que le toque alguno de los dos de manera aleatoria. Es por eso que se hacen aleatoriedades en este caso, para que no exista este sesgo de selección. Y lo mismo ocurre en los datos, cuando no son tomados de manera aleatoria. Me dice por ahí que no, lo que nosotros queremos es que se represente bien a la población. Efectivamente, queremos que la población sea bien representada, entonces acá existen problemas y también pueden haber algún tipo de problema de missings que pueden estar en cualquier parte, ya no solamente dentro de las colas. Y para ello tenemos que buscar una solución a este problema de selección que tendríamos en este caso. Lo que vamos a hacer es plantear un modelo de selección muestral en el cual también nos encontramos en un contexto de variables latentes, en el que trabajamos con dos etapas. Una etapa que sería la etapa de selección, en la cual tenemos una ecuación de selección que es como una ecuación previa, y luego una etapa de la ecuación principal en la cual tenemos la ecuación que deseamos estimar en este caso. En este caso, lo que vemos por acá es incluso ello, ¿no? A ver, que minimizo la parte de acá. Tenemos un modelo de selección, tenemos acá la variable que queremos determinar, y por acá tendríamos, por ejemplo, esta variable previa, que sería nuestra ecuación de selección y que nos determina cierta participación o no participación. Entonces, incluso detrás de esta de acá, hay como que una tercera ecuación, una tercera igualdad más, que nos relaciona ambos en este caso. Pero ya, sin ir más a fondo, ya vamos a ir con el desarrollo del ejercicio. Gracias por sus participaciones. Y vamos con esta parte. ¿Qué nos dice por acá? Selección muestral de Hetman. Primero, lo que nos pide es estimar por MCO. Nos dice que los salarios están determinados por la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado.
colocamos siempre el BS Robust y le damos control D. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Una regresión lineal. Vemos significancia, el valor del E cuadrado otra vez bajito, normal, ¿no? Porque tenemos pocos regresores también. Número de observaciones 428. ¿Qué más vemos por acá? Vemos el valor de los coeficientes, la significancia de cada uno, vemos que todos son significativos. Podemos ver los coeficientes y nada más que eso, tal vez. Es la primera parte de lo que corresponde a selección muestral. En este caso, lo que pasa cuando hacemos ese tipo de regress, lo que se está haciendo es ignorar que existe una selección muestral. Lo hacemos de frente, ignorando que los datos no han sido tal vez tomados de manera aleatoria. Entonces, depende mucho del contexto de nuestros datos. Por ejemplo, que ya estamos trabajando con datos predeterminados. Pero una vez que ustedes quieran realizar algún tipo de investigación, tienen que tener en cuenta la manera en la cual ha sido realizada la encuesta con la que están trabajando también. Entonces vamos con la parte B, que nos dice, estime el modelo utilizando el comando Heckman. ¿Y qué es lo que hace este comando Heckman? Dentro del modelo de selección muestral en el cual queremos corregir este problema, este modelo lo que nos haría sería tratar de corregir a través primero de un método de máxima verosimilitud, que es lo primero que se realiza, y luego también tendríamos un método en dos etapas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dice acá? Esta estimación denotará solo la estimación por máxima verosimilitud. Vamos a ver a continuación. Tenemos los errores estándar robustos, como siempre. ¿Y qué nos dice? Vamos a hacer el control D y vamos a ver los resultados. Nos dice, Heckman asume que el salario en las variables dependiente, que sería esta variable dependiente, y que esta es la variable dependiente. Y que la primera lista de variables, o sea, estas tres primeras de acá, son las determinantes del salario. Estas de acá determinan el salario. Luego, se asume que las variables especificadas con la opción select, que son las que tenemos por acá adentro, y son estas de acá, ¿no? El ingreso, la edad, la educación, la experiencia, edad al cuadrado, estas variables que eran correspondidas a la edad de los hijos y el número de ellos, determinan si se observa la variable dependiente, es decir, la ecuación de selección. Según lo que habíamos visto, lo estaba comentando, antes de llegar al desarrollo o la regresión de Heckman, tendríamos que haber planteado nuestro modelo de selección muestral, en el cual tenemos dos ecuaciones, una ecuación principal y una ecuación de selección. Entonces, la ecuación principal es la que vemos por acá. Esta de acá es la ecuación principal, que finalmente es lo que tenemos por acá. Y luego nuestra ecuación de selección sería la parte de acá, y acá dice select también. Y es lo que corresponde a todo lo que está incluido acá. Entonces esta es nuestra ecuación de selección, esta es nuestra ecuación principal, y hacemos en este caso las regresiones correspondientes. ¿Qué podemos ver por acá? Tal vez las significancias otra vez. A ver, ya. Acá podríamos ver también, ¿qué más vemos? La probabilidad conjunta, podemos ver el número de observaciones, que nos dice que han sido seleccionadas 428 y no han sido seleccionadas 325. Acá lo realiza especificando. Sabemos que está haciendo una máxima verosimilitud porque vemos por acá las iteraciones, que más vemos por acá los coeficientes, y tal vez lo que podríamos ver en esta parte final es el test de Wall. Entonces, ¿qué nos dice el test de Wall? Nos prueba esta hipótesis de que ρ sea igual a 0. Y ρ igual a 0, ¿se acuerdan que estaba en la nueva ecuación una vez que teníamos este exceso? ¿Por qué tendríamos un problema de selección muestral? Porque al momento de hacer nuestras estimaciones tendríamos este valor de ρ que, si no me equivoco, multiplicaba un lambda, si es que no estoy equivocado. Entonces multiplicaba un lambda ese ρ, y ese ρ en realidad determinaba la manera en la cual se establecía la covarianza o la correlación entre ambas ecuaciones, entre la ecuación de selección y nuestra ecuación principal. Entonces, teniendo en cuenta, si este ρ es igual a 0, quiere decir que no hay relación entre la ecuación principal y la ecuación de selección. Entonces, eso sería bueno. Y que vemos acá, que en este caso no es significativo, y entonces al no ser significativo, no se rechaza esta hipótesis nula. Entonces, ρ es igual a 0. ¿Y qué es lo que te dice por acá, no? Justo esa es la pregunta C. Observando el estimado de ρ y su nivel de significancia, existe un sesgo de selección en la base de datos. Dice que no se rechaza la hipótesis nula de que ρ es igual a 0. Entonces quiere decir que no hay sesgos de selección y que no existe en realidad un sesgo de selección. Entonces no habría ningún problema con estimar eso, porque acá ya lo estamos probando por este test de Wall, que es súper importante,
Rho igual a 0, no significativo, no se rechaza, pero ¿qué pasa si fuera significativo acá? Si se rechaza. Entonces, si es que se rechaza, este Rho no sería igual a 0 y este Rho sería diferente de 0 y que el Rho sea diferente de 0, si es que vamos a la ecuación que teníamos, tal vez ustedes en sus apuntes, pueden ver que ese Rho era el que causaba este problema. Creo que había una participación por ahí. Sí, profesor, para que sea significativo, ¿qué valor debería ser? La probabilidad es mayor a h cuadrado. ¿Qué número podría ser? Acá podría ser 0.05, por ejemplo, o podría ser acá igual a 0.01. En realidad, a preferencia de ustedes, esto ya depende de lo que decidan, 0.01 por acá. Entonces depende de si quieren al 10%, al 5% de significancia, ¿no? O al 1% de significancia, o al 99% de confianza, al 90% de confianza, o al 95% de confianza, que al final son la inversas unos con otros. Este caso se aleja totalmente, por ejemplo, se aleja totalmente del mínimo que sería 0.010. En este caso, este de 0.010 se refiere al 10% de significancia. Luego por acá tendríamos el 0.0, este sería el 10, claro. Y luego por acá tenemos 0.01, que este sería el 1%, ¿no? En este caso. Y si tenemos por acá 0.05, este debería de ser el 5%, sí, que no, perdón, acá me he confundido. Acá sería al revés, acá sería 1, 0, y ahora sí, acá sería 0,1 y acá sería 0,5. Sería 0,1 y acá sería 0,5. Entonces ahora sí, ya está el 5%, es que esto de acá lo debemos de multiplicar por 100 y vamos a obtener estos valores. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, vemos si es 10%, 1%, 5%, o lo inverso, que sería la confianza al 90, la confianza al 99 o la confianza al 95. Entonces, en este caso se aleja totalmente de al menos el mínimo que era 0.10, totalmente alejado, está ya por acá por 0.8, entonces la incertidumbre, podemos decir que hay acá 85% de incertidumbre, entonces no se prueba esta hipótesis. Y entonces continuamos. ¿Qué más nos dice? Cambia las conclusiones y se estima el mismo modelo, pero en dos pasos. Vamos a hacer la estimación en este caso. Headman en dos pasos, y voy a ir un poco más abajo. Headman en dos pasos, y ¿cuál es la diferencia en este caso? Que al final vamos a poner acá el two-step, que acá no habíamos puesto, ¿no? Acá poníamos el BS Robust y ahí terminaba, pero acá en este caso vamos a poner el two-step. ¿Qué dice por acá? Este modelo incluye la inversa del radio de Mills en la estimación, claro, porque estamos realizando de dos etapas. Los parámetros distintos son distintos, pero son muy cercanos. Si comparamos los dos, por ejemplo, acá tendríamos un 0.10, por acá tendríamos un 0.108, pero acá era 0.809 en realidad. Bastante similar, cambia un poquito, como vemos cambia un poquito. Entonces, es lo primero que tenemos por aquí. Pero, ¿qué vamos a ver? La importancia acá sería, en este caso, la diferencia, vamos a verlas en las desviaciones estándar, que nos dice que nunca son exactamente iguales, pero ambos convergen al valor de la probabilidad. Dice, las conclusiones no varían, entonces de manera significativa, en las dos etapas es menos eficiente. ¿Por qué? Porque tendrá una mayor varianza y lo vemos en las desviaciones. Por ejemplo, acá vemos una desviación de 0.15 y por acá es de 0.13, ¿no? Entonces acá los errores estándar son mucho más grandes, las variaciones son mucho más grandes. Entonces acá también se puede analizar este valor de lambda. Y si queremos analizar nosotros los valores de acá de nuestros coeficientes, estos de acá se pueden analizar como los betas de un probit. Analizarlos tal vez como un beta de probit, cómo aumenta la probabilidad. Y en el caso de nuestro lambda, queremos ver, podemos ver si es que es significativo o no. Si es significativo, me parece que debería decir que sí hay una selección muestral y que debería estar bien usar Heckman en este caso. Entonces, en este caso, no es significativo, para nada. Entonces, como no es significativo, no hay un problema de selección muestral, entonces no es necesario utilizar Heckman en este caso. ¿Sí? Entonces nos quedamos en realidad con otro tipo de regresión, pero Heckman no es necesario, no es significativo, no existe este problema de selección muestral. Eso no está apuntado por acá, pero ya ahí lo pueden hacer en apuntes. Y eso sería todo por la PD del día de hoy, me parece. No hay nada más que resolver y esta selección muestral. Hemos visto Heckman, utilizar el test de Wall, hemos visto la interpretación de nuestro RO,
la interpretación de nuestro lambda. Entonces, ¿por qué era importante el rho en este caso? Tal vez ahora lo voy a poner por acá. Porque cuando tenemos nosotros en el caso de selección muestral, nuestra regresión se ve modificada. Ya no tenemos la típica regresión que era un y es igual a un xy que recoge las constantes por un beta más nuestra perturbación. Ya no es esto, sino cuando tenemos selección muestral, lo que tenemos es un y es igual a nuestro xy por beta, esto de acá sumado con un rho multiplicado por el sigma, multiplicado por el lambda, más nuestro u para nuestra perturbación, que este u, ¿por qué se llama u? Porque es unobserved, es lo aquello que no podemos observar, por eso tiene esta connotación de u, y ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que este rho es igual a 0? Si es igual a 0, quiere decir que en realidad nos encontramos en el primer modelo que tendríamos, que era el de regresión lineal. En este caso es lo que habíamos probado, que no hay sesgo de selección. ¿Por qué? Porque probábamos que este rho sí era igual a 0 cuando hacíamos acá nuestra regresión en la parte B de Heckman. Y luego en la parte D de Heckman en 2 pasos, lo hacemos también probando con el valor de lambda, que vemos acá que no es significativo. No es significativo en Heckman en 2 pasos, en Heckman en un paso, que sería máxima verosimilitud, vemos lo que corresponde al valor de rho. ¿Sí? Entonces, esto lo voy borrando, y creo que tengo ahí una participación, una consulta de ver por el chat, que me dicen para qué se utiliza two steps. Son dos maneras de regresionar. Cuando queremos estimar un modelo, tenemos dos alternativas. Tenemos una estimación en 2 etapas, que es two step. Poner este two step nos indica que estamos utilizando Heckman en 2 etapas. Primera etapa es estimar la ecuación de selección por Probit, calculamos el valor de un alfa, luego calculamos la inversa del ratio de Mills y luego se estima la ecuación principal. Estos son los 2 pasos. Pero luego está en donde se estima todo de manera simultánea y por máxima verosimilitud, que es este de acá. Heckman en un paso, que es lo mismo que hacer por máxima verosimilitud. Y entonces son los 2 procedimientos de estimación que tenemos para este caso cuando tendríamos selección muestral. Y hemos probado también que no hay selección muestral en este caso, ¿no? Perdón por repetirlo tantas veces, pero ya viendo el valor de rho acá y acá viendo el valor de lambda. Entonces esto sería todo, si no hay dudas, sobre cómo he visto de Tobit, censurado, truncado, y finalmente Heckman. Esto de acá es lo que vendría ya en todo su PC del siguiente sábado, que me dicen por allí. Ya, listo, no te preocupes. Entonces, sería todo para su PC del siguiente sábado. Me parece que bueno, en este caso no está todavía terminada la PC. Entonces, no estoy seguro muy bien de lo que va a venir, pero no va a escapar de lo que ya está por acá especificado, de lo que han visto en la PD, que principalmente lo que se ha visto es full laboratorio, ¿no? Que es parte de full stata, al menos en lo que habíamos visto la semana pasada, que era variable dependiente limitada y las extensiones. Luego lo que tendríamos por acá, en este caso de truncamiento, censura, selección muestral, casi todo lo hemos desarrollado en SATA. Viene desde lo que vimos en la última PD, en la PD anterior a esta. A ver, déjame revisarlo. PD3, que es esto de acá, ¿no? Que lo único que habíamos hecho en este caso era el OLOGIT y lo otro era el multinomial, el ordenado y el multinomial. Desde ahí, que el multinomial era primero, ¿no? Multinomial y ordenado. Desde ahí viene hasta lo que estamos por acá. No debería de venir nada más que eso. Sí, entonces acá cierro, termino la pantalla y voy a terminar